Hace unos cuantos años atrás, al salir de Cuba, recolecté unas cuantas Biblias y les regalé una Biblia a cada uno de mis tíos. Y esas Biblias le puse una dedicatoria, y en la dedicatoria le puse el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pasó el tiempo y después empecé a escuchar noticias de que algunos primos míos y algunos tíos, una tía mía, había venido al conocimiento de Dios cuando ellos estaban involucrados en otro tipo de religión. Y eso me dio tremenda alegría de que Dios me hubiera utilizado para de alguna manera ayudar a prender esa chispa que luego nació y luego creció en sus corazones. Y precisamente de ese versículo quería hablarles un poco, porque al estudiarlo recientemente, eso cambió mi perspectiva con respecto a ese versículo. Y yo dije, ¿por qué no compartirlo con mis amigos? Ustedes saben que no es la primera vez que yo hago este tipo de no quiero decir estudio, pero este tipo de compartir, este evento de compartir lo que yo pienso y lo que yo he estudiado con algunos de ustedes. Muchos saben que yo no soy teólogo, que yo no soy pastor, pero me ha gustado compartir la cosa que a mí me beneficia. Quisiera que otros también lo beneficiaran. Y quiero comenzar con el versículo, porque de tal manera amó Dios. Este versículo comienza con una palabra que es clave: amó. Aunque es común escuchar que Dios ama, pocas personas reflexionan seriamente sobre la profundidad y la magnitud de ese amor. El texto no habla de un amor condicionado, sino de un amor absoluto e incondicional. El término griego utilizado es egapesen, que viene de la raíz ágape, y expresa precisamente ese tipo de amor. Un amor que no depende de méritos, acciones o respuestas humanas. Muchos predican habitualmente acerca del amor de Dios y dicen, Dios te ama, pero si no lo obedeces, sí, Él te ama, pero si no crees en Él y si no lo sigues, si no te niegas, entonces irás al infierno, te perderás. Son diferentes formas de determinar que el amor de Dios está condicionado. Este amor además está expresado en un tiempo verbal griego que significa el aoristo activo. Esto indica que Dios realizó una acción concreta, deliberada y completa en el pasado. Dios ya amó y lo hizo de manera total y definitiva. No es un amor que se retira si fallamos, ni uno que dependa de nuestra obediencia o de nuestra fe previa. No existen condiciones que puedan anularlo. El texto también aclara que ese amor fue dirigido al mundo. La palabra en griego para mundo fue cosmos, es decir, a toda la humanidad, no solamente a los que creen. Y como expresión máxima de ese amor, Dios dio a su Hijo. Y el verbo griego utilizado es edoken, tiene una raíz en otra palabra, didomí. Implica regalar, entregar libremente, obsequiar. Dios no solo permitió que su Hijo muriera, sino que lo entregó como un don para la humanidad entera. Jesús, al ser dado al mundo, se convierte en un regalo eterno. Él asumió plenamente la condición humana y continuará siendo hombre por toda la eternidad. Incluso después de su resurrección, conserva las marcas de su sacrificio. Más aún, tras su ascensión, sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo hombre, como dice Primera de Timoteo 2:5. Cuando el texto se refiere a Jesús como el Hijo unigénito, utiliza la palabra monogenes, que no significa primer nacido, sino único en su género.
Muchos piensan en la palabra unigénito como primogénito o único, engendrado, y en realidad no lo es. Esto queda claro al observar otros pasajes bíblicos como el de Abraham e Isaac. Isaac no fue el primer hijo de Abraham, ni el único engendrado. Sabemos que fue Ismael, pero sí fue el único en su relación, promesa y propósito. De la misma manera, Jesús es único en su relación con el Padre y en su misión redentora. No es creado ni simplemente el primero, sino singular, irrepetible y eternamente el Hijo. En el otro caso, Ismael también es hijo de Abraham. Por lo tanto, Isaac no fue el primer hijo ni el único engendrado. Tampoco fue el primogénito en sentido biológico. Entonces surge la pregunta: ¿en qué sentido se usa el término unigénito o monogenes? La respuesta es que ese término no se refiere al orden de nacimiento ni a exclusividad biológica, sino al vínculo especial. Isaac es el hijo en quien recaen la promesa y la descendencia. Y además es el hijo nacido de Sara, la mujer amada por Abraham, que era estéril. Por eso, Isaac ocupa un lugar único en la historia. Es el hijo de la promesa. De la misma manera, cuando se dice que Jesús es el unigénito del Padre, no significa que sea el primer hijo creado, ni el único engendrado, en un sentido literal, sino que es el hijo con quien existe una relación única, íntima y profundamente amorosa. Lo especial no es el número, sino la relación. Ahora bien, aquí aparece una diferencia fundamental entre la historia de Abraham y la acción de Dios con Jesús. Te explico. Abraham ofreció a su hijo, prosperó, quiere decir ofrecer en sacrificio, una palabra que en griego está asociado al acto de sacrificar. Sin embargo, el texto de Juan 3:16 utiliza otro verbo que no significa ofrecer en sacrificio, sino dar como un regalo. Dios no entregó a su hijo como un sacrificio expiatorio para ser asesinado. Lo regaló. Son conceptos completamente distintos. En la experiencia de Abraham, Dios le enseñó que no desea sacrificios humanos y que Él es un Dios que provee, no un Dios que exige la muerte para ser complacido. Por eso no se puede interpretar a Dios como alguien que necesita que maten a su hijo para poder amar. Esa idea se asemejaría más a un Dios pagano que requiere sacrificios para calmar su ira. El Dios que revela a Jesús es un Dios incondicional. Si Dios ya ama de manera incondicional, con un amor ágape, no tiene sentido pensar que luego exige un sacrificio para poder amar. Esa interpretación se contradice a sí misma. La clave está en entender que Abraham ofreció, pero Dios regaló. Juan 3:16 entonces pudiera leerse así como: Dios amó tanto al mundo de manera absoluta e incondicional que le regaló a su hijo. Jesús pasó de pertenecer solo a la familia divina a formar parte de la familia humana para siempre. Ese regalo es una expresión máxima de amor. Y además no es el único regalo que viene con Jesús. En la parte que vamos a ver ahora, veremos cómo este texto ha sido interpretado de forma condicional por muchos. Como ciertas palabras cambian radicalmente su significado y cuál es el mensaje profundo que casi nadie ha notado. En Juan 3:16 existen palabras que no aparecen en el texto griego original y que fueron añadidas por los traductores. Algo que se puede notar cuando aparecen en letra cursiva en versiones como la Reina Valera. Así que el texto que dice para que todo aquel que, sino que las palabras que hay aquí son solamente para y todos. Eso es lo que aparece en el original. En efecto, serían para todo. Y en el que creen
Luego se enfoca en la palabra griega pisteu, que significa creer. En el estado en que está originalmente escrito, significa estar creyendo de manera continua y activa. Ese es un participio presente activo. No es el que creyó en el pasado, ni el que cree puntual, ni tampoco el que creerá en el futuro. El que está creyendo, señalando que no está en pasado, futuro, ni en el momento puntual, sino en participio presente activo. Un ejemplo de una palabra en participio presente activo es amante. Proviene del verbo amar, indica a quien realiza la acción de amar. Funciona como adjetivo o sustantivo, no como verbo conjugado. Esto significa que el texto no habla de alguien que creyó alguna vez o que creerá en el futuro, sino de alguien que está creyendo de manera continua. Es una acción activa y constante. Después se analiza la palabra apoletai, derivada de la palabra apolumi, que suele traducirse como perderse. Esta palabra gramaticalmente se trata de un auristo subjuntivo y que en este contexto la idea principal no es que no se pierda, sino que es para que no esté perdido. Ahora bien, ¿cómo se utiliza el concepto de apolumi en el Nuevo Testamento? Esto es súper interesante. El término griego apolumi, comúnmente traducido como perderse, ha sido entendido de manera equivocada dentro del cristianismo. Muchas personas lo asocian automáticamente con condenación eterna, destrucción definitiva o ausencia total de esperanza. Desde esa interpretación, estar perdido significa estar separado para siempre de Dios. Sin embargo, cuando vemos cómo Jesús utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Lucas, descubrimos una perspectiva muy distinta. Lucas es el libro donde apolumi aparece con mayor frecuencia y su uso alcanza su punto culminante en Lucas 15. En ese capítulo, Jesús presenta tres historias: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo que vivió perdidamente. En los tres casos, lo perdido no queda destruido ni abandonado, sino que es buscado activamente y finalmente encontrado. La pérdida no es el final de la historia, sino el punto de partida para la acción restauradora. Además, cada vez que aparece la palabra apolumi, también aparece implícita o explícitamente la idea de eurisco, que viene de la palabra de la raíz eureka, encontrar. Para Jesús, perderse no es una condición permanente ni irreversible. Todo lo que se pierde es valioso y merece ser buscado y encontrado. El pastor no se conforma con las 99 ovejas. La mujer no se queda satisfecha con 9 monedas. Y el padre no renuncia a ninguno de sus hijos. Ambos hijos, el obediente y el desobediente o el rebelde, son igualmente amados. Este enfoque cambia por completo la forma tradicional de entender la salvación. Perderse no significa estar destruido sin remedio, sino estar en una condición de extravío que puede ser revertida. Nadie está tan lejos como que no pueda ser encontrado por el buen pastor. Incluso Juan 3:16 refleja esa misma idea. El texto no habla únicamente de un castigo o una recompensa futura, sino de una realidad presente. La vida eterna no es solo algo que se obtiene después de la muerte, sino una vida que comienza ahora, en el momento en que se cree. Durante mucho tiempo hemos leído estos textos pensando solo en lo futuro, cuando en realidad Jesús está hablando del presente, de una vida restaurada aquí y ahora, y de un Dios que nunca deja de buscar a lo que ama. El mensaje central es que Dios no envió a Jesús al mundo para juzgarlo ni condenarlo, sino para rescatarlo y devolverle la vida. Muchas veces se usa Juan 3:16 para plantear una salvación limitada o condicional,
Como si Cristo hubiera venido a dividir a las personas entre los buenos y los malos. Pero esa no es la intención del texto. Jesús vino a buscar y a salvar todo aquello que estaba perdido. Nada ni nadie queda fuera de esto. Cuando se entiende Juan 3:16 junto con el versículo siguiente, Juan 3:17, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, queda claro que no hay contradicción. El amor de Dios precede al juicio. Primero el amor y después el juicio, que no juzga a través de lo que hacemos, sino a través de la vida sin pecado que Jesús vivió. Y su propósito es la restauración, no la condenación. El amor de Dios fue tan profundo y total que entregó a su Hijo, con quien tenía una relación única, para que el mundo pudiera tener vida verdadera. Esa vida eterna no consiste solo en un futuro después de la muerte, sino en conocer a Dios a través de Jesús aquí y ahora. La salvación que se anuncia no es exclusiva ni cerrada, sino abierta a todos, incluso a quienes parecen más lejos o sin esperanza. El mensaje del Evangelio es mucho más amplio, más generoso y más libertador de lo que muchas interpretaciones religiosas han transmitido. Ahora, cada vez que leamos el versículo Juan 3:16, pudiéramos leerlo de esta manera también. Dios amó al mundo tan incondicional y completamente que le regaló a su Hijo, con quien tenía una relación única y especial, para que todos creyendo en Él no estén más perdidos, sino que estén teniendo vida eterna al conocerle a Él. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que le envió para salvar al mundo. ¡Wow! ¡Qué cosa más linda!